hablábamos sobre qué quería el Señor para el tiempo que venía, sin tener en ese momento la claridad de todo lo que iba a pasar, pero el Señor nos recordaba que somos una iglesia de familias, y la visión que Él ha puesto sobre Copa, que le hemos venido hablando, habla de familias, ¿verdad? Y que el primer pendón, el versículo que siempre estaba era haré que tu nombre sea recordado en todas las generaciones. Y Dios nos ha venido hablando de familias. Entonces, con ese corazón y sabiendo, yo recordaba esta mañana y le decía, Señor, tenemos un tesoro, ¿verdad? Que fue el tesoro de la salvación. ¿Cuántos agradecen a esa persona o personas que un día tuvieron la valentía de hablarles del Señor? Amén. Amén. Yo cada vez que me acuerdo oro por ellos, los bendigo. Exacto. Entonces, alguien tuvo esa valentía, a veces enfrentándose a unas reacciones desobligantes de parte nuestra, porque no siempre fue fácil, ¿verdad? Que nos acercaran a hablarnos. Pero hoy el Señor está esperando que de la misma manera nosotros llevemos ese tesoro que nosotros hoy valoramos tremendamente a otras familias. ¿Y por qué a familias? Porque es que el Señor quiere traer salvación no solo sobre esta generación, sino sobre generaciones enteras. Y hoy el tema, precisamente, seguimos en nuestra serie Salvaguardando las Generaciones. Hoy vamos a hablar del legado. Y para los que me conocen de tiempo atrás, estoy aquí parqueada con el micrófono, pero bueno. Para los que me conocen de tiempo atrás, el legado ha sido algo para mí muy importante. Y el legado yo lo veía antes de conocer al Señor como ese conocimiento. Yo no pensaba tanto en la herencia, sino como en ese conocimiento, en todo lo que Dios le había entregado a una persona y cuál iba a ser la generación de relevo que iba a recibir ese depósito que estaba en esa persona. Y siempre tenía eso en mi mente y en mi corazón, pero ya en el Señor entiendo que va mucho más allá, que no tenía que ver con el depósito de conocimiento o con la empresa o con el negocio o con el talento en el mundo que el Señor le había dado, sino que el legado es algo supremamente profundo y que aunque yo no lo entendía, Dios siempre lo había puesto en mi corazón. Y quiero que empecemos leyendo este versículo, el Salmo 71, 18 dice: Dios mío, no me abandones. En algunas versiones dice la oración de un anciano. Cuando uno ya en este salmo, yo me pongo en esa posición, ya uno mira hacia atrás y está pensando en todo lo que Dios hizo, pero también en lo que le quiere pedir que le permita de aquí en adelante. Y dice: Dios mío, no me abandones, aun cuando esté viejo y con canas, hasta que les cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y de tu fortaleza. Amén. O sea, tremendo. Esta oración debería ser nuestra oración. A medida que pasan los años, Señor, que la fuerza, que la vitalidad, que la capacidad de dar, de entregar, no se vaya de mí, hasta que, miren tan claro que lo tenía el salmista y debería ser nuestra oración, hasta que yo le cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y de tu fortaleza. Eso es un desafío tremendo, o sea, esa debe ser nuestra oración. Señor, yo no me voy hasta que yo pueda contarle y entregarle a las nuevas generaciones el depósito que tú pusiste en mí. Salmo 71, 18. Y este otro versículo tremendo que para mí habla claramente del legado. Y dice, el Salmo 45, 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. O sea, y es algo, mire, que aquí el salmista lo está diciendo de manera personal, y ese debe ser nuestro compromiso con el Señor. O sea, ¿quién es la perpetua? Yo, Senia, Catherine, Erika, Robert, Marta, David, Jennifer, Marielita, Diana, Fabián, Tatis. Yo haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Y esa es una responsabilidad que tenemos hablando del legado. Por lo cual, porque yo me voy a tomar esa responsabilidad en serio, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a las generaciones. ¿Qué es el legado? El legado, la definición es, dice, cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Miren que hasta la definición básica del legado nos está hablando de algo espiritual. Y es que cuando hablamos de legado, tenemos que diferenciar, porque a veces el pensamiento se nos va hacia la idea de herencia, ¿verdad? Pero el legado es algo más. El legado es algo que se transmite,
que dice aquí que inmaterial, o sea que trasciende, que no se lo va a comer el orín, la polilla, sino que el legado trasciende las generaciones, trasciende los tiempos, y dice que se transmite como de padres a hijos, de generación en generación. Un legado es el aporte espiritual, o sea, hablando espiritualmente, es el aporte espiritual que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o negativo, y lo vamos a ver por la Biblia. Nosotros tenemos una responsabilidad de hacer que el nombre del Señor se perpetúe, pero nuestro legado espiritual puede ser negativo. Y de hecho, si miramos en nuestras generaciones y nos devolvemos, vamos a ver que ha habido en muchos casos un legado negativo, porque nuestros padres no conocieron al Señor y a su vez han ido transmitiendo el mismo legado. Pero nosotros que sí conocemos al Señor, tenemos una responsabilidad de que ese legado espiritual sea positivo. La Biblia nos habla de herencia en muchos pasajes. Hablando de la herencia material, en Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno deja herencia a sus nietos. O sea, y mire que nos está hablando la Biblia, o sea, que es una característica de un hombre bueno dejar herencia, hablando de la herencia material. O sea, no está mal que nosotros pensemos en dejar herencia, pero eso no es lo más importante. Si el hombre bueno deja herencia a sus nietos, o sea que está pensando en más de una generación, ¿verdad? Eso es sabio. Pero eso no es lo más importante, les repito. Nuestros padres, con mucha sabiduría, empezaron a entender que no era solo lo material. Por eso entonces en la generación ya de nuestros padres y no de nuestros abuelos, ellos hablaban de esta frase que todos hemos escuchado: la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos es la educación, ¿verdad? ¿Sí? En la generación de nuestros abuelos pensaban en tierra, o sea, en lo material. Ya nuestros padres decían: no, la mejor herencia es la educación. Y uno creció repitiendo eso, y cuando yo le escucho a personas de nuestra generación o más jóvenes diciendo eso, yo le digo: no, esa no es la mejor herencia. Es una buena herencia, al igual como la herencia material, pues es de hombres sabios hacerlo, pero eso no es lo más importante, porque la herencia material se va. ¿O cuántos no hemos pasado crisis y hemos visto desaparecer toda la herencia material? ¿Cuántos no hemos, a pesar de que nuestros padres, como en mi caso, con mucho sacrificio y esfuerzo, me dieron educación, no hemos visto que en momentos de prueba, de desierto, eso no produce placer? Porque el Señor está probando el corazón, ¿verdad? Y hemos visto que aún con títulos, con talentos, con capacidades, con poca o mucha inteligencia que Dios nos dio, gracias a Dios, eso no produce. Porque cuando estamos en medio de la prueba, del desierto, el Señor nos enseña a depender de Él. Entonces, definitivamente no es la educación la mejor herencia, pero sí el legado espiritual que Dios nos está demandando como hijos, y en este contexto, como hijos suyos, de salvaguardar las generaciones, es el legado lo que va a salvaguardar nuestras generaciones, el legado espiritual. Si nosotros entendemos que el legado es un aporte espiritual, que no solo va a trascender a mis hijos, sino que lo que esperamos es que trascienda a mis nietos, mis bisnietos, pues tenemos una gran responsabilidad en determinarnos a qué es o cuál es el legado que les vamos a entregar. O sea que esta definición de legado cambia completamente la idea de herencia, ¿verdad? Porque uno se preocupa por dejar una herencia, pero una herencia material. Y cuando nos concentramos solo en dinero, en propiedades, a veces esa herencia no alcanza ni siquiera la segunda generación, ¿verdad? Se acaba, se desaparece. Pero el legado espiritual se puede perpetuar, como dice el salmo que leíamos al principio: yo haré, yo me voy a determinar a hacer que tu nombre sea recordado como perpetuamente, no es ni siquiera por 2 o 3. Y es que el Señor dice en su palabra que Él visita la maldad de los que lo aborrecen. ¿Hasta cuál generación? 3ª y 4ª generación, dice la Biblia. Pero como el Señor es así de misericordioso, de hermoso, que dice: pero bendigo ¿hasta cuántas? 1000. O sea, no hay proporción, ¿verdad? O sea, de los que lo aborrecen hasta la 3ª y la 4ª, pero de los que le aman hasta 1000 generaciones. Pues yo quiero que mi casa, yo primeramente, sea de las que aman al Señor, para que la bendición sea sobre 1000 generaciones hasta que el Señor vuelva. Pero eso es una responsabilidad que debemos asumir cada uno de nosotros. O sea, yo no puedo delegar el legado de mi casa, ni en la escuela dominical, ni siquiera en mis pastores, ni en la iglesia, mucho menos en el colegio como uno pensaba antes, ¿no? Busca un colegio donde le inculquen valores. No, el legado espiritual es una responsabilidad mía como padre, como madre,
¿verdad? Que la iglesia tenemos una responsabilidad con nuestros niños y jóvenes, pero primeramente somos nosotros los que dejamos ese legado. Y leyendo sobre el legado me impactaba que una cosa es la palabra que sembramos, que vamos a ver que es vital, pero nosotros, dicen los psicólogos, modelamos a nuestros hijos. Y hablábamos con ella hoy de eso, como siempre el Señor, ¿no?, reafirmando lo que vamos a predicar, nosotros modelamos a nuestros hijos. Y es ahí donde se refuerza el legado. Por eso la importancia, y vamos a ver, de que nuestra vida rendida al Señor pueda impactar a nuestros hijos espiritualmente, para que ese legado que les estamos dejando sea reforzado y sea firmado en sus corazones y en sus mentes, porque fue lo que ellos vieron de sus padres. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y nos vamos al segundo punto de esta prédica, y es cómo mi vida puede impactar el futuro de mi generación. O sea, cómo la forma en que yo vivo mi vida en el Señor va a impactar el futuro de las generaciones, y esto todo es de acuerdo a la palabra. Dice en Isaías 58, y me impactó mucho, quise ir a donde el Señor nos habla de restauración, de levantar las ruinas de generaciones antiguas y devolverme versículos, porque esa promesa obedece a una demanda y a un estilo de vida. Y en Isaías 58 nosotros siempre leemos este versículo hablando del verdadero ayuno, y en una versión, mire cómo dice, las bendiciones que Dios promete a los verdaderos adoradores. O sea, todo lo que vamos a ver son bendiciones para un verdadero adorador. Y mientras hoy adorábamos, volvía esto a mi corazón. Una verdadera adoración es una vida rendida al Señor. Todos sabemos que la verdadera adoración de la que Dios nos habla es nuestra vida como adoración al Señor. Que tenemos expresiones de adoración maravillosas, pero es nuestra vida, la vida rendida al Señor. ¿Y qué dice Isaías 58? Dice, empieza a enumerar, dice, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. Empieza a hablarnos de compartir el pan con el hambriento, de albergar a los que están errantes, de cubrir al desnudo. Y entonces empieza esa lista que define cómo vivimos nosotros, cómo vive un hijo de Dios. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, esa transformación que se refleje ¿qué? En nuestro carácter y en nuestra conducta. Y eso es lo que va a modelar a nuestros hijos. Ellos van a ver a Cristo en nosotros. Y sigue la lista aquí en Isaías 58, y hay una promesa. Entonces, si hacemos esto que les estaba hablando, desatar ligaduras, compartir el pan con el hambriento, entonces dice el Señor, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y seguimos en Isaías 58 y dice, cuando nosotros tenemos esa vida de adoración, acuérdense que decía la bendición que Dios da a los verdaderos adoradores. Dice, invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Hermoso. Pero unos versículos más abajo, en el 12, Isaías 58, 12, después de enumerar otra vez que dar para el hambriento, saciar el alma afligida, dice la promesa, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Por eso les decía que me devolví. Yo decía, wow, hay una lista de lo que el Señor, que define nuestro carácter, cómo espera el Señor que vivamos. Y entonces dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y es que es eso lo que el Señor nos está pidiendo con el legado, que nosotros reedifiquemos las ruinas antiguas, esos cimientos que hoy están derrumbados de generaciones y generaciones hacia atrás en nuestro linaje, donde no hubo ese legado espiritual, sino que al contrario hubo un legado espiritual negativo. Porque lo que les digo, nuestros padres desconocían la verdad de la palabra y no tenían esa relación con el Señor que Él sí nos está brindando hoy. O sea que a partir de nosotros debe haber un cambio, y eso es lo que se espera de nosotros. Y vamos a otro pasaje en Isaías 61, donde nos muestra cómo nuestra vida hoy, como vivamos hoy nuestra vida cristiana, nuestra vida de adoración al Señor, va a impactar el futuro de nuestras generaciones. Y en Isaías 61 lo hemos leído muchas veces. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado hay una lista, ¿no? A vendar los corazones quebrantados, a proclamar libertad, a llevar las buenas nuevas, y está la lista. Y entonces cuando dice, cuando el Señor nos unge para todo esto, ¿verdad? Para vendar el corazón quebrantado, para predicar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos,
dice abajo ellos, o sea, los que son ungidos para esto, todos nosotros, porque es que el Espíritu de Jehová el Señor está en nosotros, los hijos de Dios, para todo eso. Y dice, ellos en su justicia serán como grandes robles. ¿Cómo es un roble? Fuerte y longevos, ¿verdad? Son árboles centenarios y fuertes, que el Señor ha plantado para su propia gloria. Y no dice la Biblia acaso que cómo son los hijos, que dice la Biblia, como plantío de Jehová, y que las niñas como columnas labradas. O sea, si aquí dice que los que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo habita en nosotros a partir de entregarle nuestra vida a Cristo, dice que serán como grandes robles que quien plantó, el mismo Señor plantó para su gloria. Y a continuación dice que ellos, o sea nosotros, reconstruiremos las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas de hace mucho tiempo. Y miren esta versión lo que dice, las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Y yo decía, Señor, qué promesa tan tremenda a aquel que quiere vivir una vida rendida a ti de adoración. O sea, va a trascender a nuestra generación. Y lo que está diciendo el Señor, así usted haya visto desierto por muchas generaciones. Uno mira hacia atrás y si pudiera ver con los ojos espirituales, vería muros derribados, desiertos en nuestras generaciones. Pero el Señor nos está diciendo que las resucitarán. O sea, nosotros, Dios nos ha entregado esta promesa tan maravillosa. Si nosotros tenemos una vida rendida al Señor, nosotros podremos resucitar, así hayan estado desiertas por muchas generaciones. Entendiendo que nuestra vida hoy, como la vivamos en Cristo, afecta nuestras generaciones positiva o negativamente, y que de ahí parte el dejar un legado. Quise buscar en la Biblia dos ejemplos muy claros que a mí me han impactado. Uno es Ezequías y el otro es Timoteo, y ver cómo nuestro legado definitivamente puede impactar generaciones enteras, positiva o negativamente, y asumir una responsabilidad sobre eso. Ezequías, conocemos que fue un rey, y dice la Biblia, dice en 2 de Crónicas 31-21, dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, la Biblia señala a Ezequías y dice que él en todo lo que competía a la ley y a los mandamientos, él había buscado a Dios y lo había hecho de corazón. Y miramos que hablan muchas cosas buenas de Ezequías. Sabemos que Ezequías se enfermó y que él clama a Dios y que está triste, y Dios le da una palabra a través de Isaías y le dice que le va a conceder 15 años más de vida. Resulta que estudiando se cree que Ezequías tenía... Habla de Ezequías. De Ezequías. Que Ezequías tenía 39 años. Ezequías tenía 39 años, un hombre muy joven cuando se enfermó. Y el Señor lo sana y le agrega 15 años a su vida. ¿Quién aquí siente que está viviendo tiempo extra? O sea, que el Señor le añadió años a su vida. Yo sé por allá, grande nomás. Eso. Entonces, la historia de Ezequías, sí. Empezar en 2 de Crónicas 32. Ah, 32. Y también está en el libro de Reyes. Entonces sabemos que Dios lo sana, le añade 15 años, era un hombre joven, tenía 39 años, y le da una nueva oportunidad de vida. Y en ese tiempo, en esos 39 años, él tiene a su hijo, quien lo iba a suceder en el trono. Y nos ha pasado, si Dios le dio esos 15 años de vida, era para cumplir el propósito. Y él siguiera como lo menciona la Biblia al principio, que había hecho lo bueno, que había buscado al Señor de todo corazón. Pero resulta que en esos 15 años de vida, como se lo había prometido el Señor, lo leímos en 2 de Crónicas 32-21, dice, y lo prosperó en todo. Claro, lo había buscado de todo corazón. Dice que le había derribado los altares a Baal, los altares de culto extraño. Pero en esos 15 años de vida él tiene a su hijo Manasés, porque la Biblia dice que cuando muere Ezequías, Manasés tenía 12 años, o sea que fue padre en ese tiempo adicional que el Señor le dio. Pero resulta que Manasés es considerado quizás uno de los peores reyes de Israel. Qué tremendo. Habiendo sido él un hombre que había hecho lo bueno en su juventud delante del Señor, en ese tiempo adicional, simplemente esa prosperidad
que vino sobre su vida lo hizo olvidarse de lo que era realmente importante. Y a veces nos sucede, ¿no? El Señor nos bendice y pareciera que olvidamos al Señor de la bendición y nos concentramos más en las bendiciones. Y se nos olvida. Ezequías fue tremendamente prosperado en poder militar, en riquezas, y los pueblos alrededor vieron que ese pueblo estaba siendo prosperado a través de su rey y lo reconocieron, pueblos paganos. En ese entonces Babilonia no era el imperio fuerte que conocemos por la historia y por la Biblia, estaba levantándose y ellos veían cómo ese reino estaba siendo prosperado. Y Ezequías se concentró tanto en las riquezas, hablando de herencia, de pretender dejar herencia y no legado a sus hijos, que esto se muestra porque cuando el imperio, los babilonios, van a visitarlo, él les muestra todas sus riquezas, todos sus tesoros, todo su armamento, y se expone, porque empiezan a codiciar lo que él tenía, y era la oportunidad que Dios le había dado de que él le diera la gloria a Dios, de que les hablara un pueblo pagano, de quién era el Dios que lo bendecía, ¿verdad? Y él no le dio la gloria a Dios, sino que se ufanó y se enorgulleció de sus riquezas, y resulta que eso lo expuso para que fuera invadido. Y Dios le da una palabra y viene el profeta Isaías y le dice: ¿qué le mostraste? Porque dijo: todo cuanto yo tengo, todos los tesoros, no quedó nada que no le mostrara. Y él se sentía como muy orgulloso de haber hecho eso. Miren que cuando nosotros nos concentramos en las riquezas, el discernimiento pareciera que desaparece, porque ya no escuchamos la voz de Dios. Y a él le pareció de que ufanarse, decirle al profeta: les mostré todo. Y volvió y le preguntó al profeta Isaías: ¿qué le mostraste? Todo, no quedó nada en la casa del rey que yo no le hubiese mostrado. Y miren la palabra que le da el Señor, y más aún viene a medir como un termómetro espiritual cómo estaba el corazón de Ezequías y cómo puede estar nuestro corazón con respecto al legado que le vamos a dejar a nuestros hijos cuando Dios le da esta palabra. Dice Isaías, después de oírlo, que él le ratifica que no quedó nada en su casa que no le hubiese mostrado, le dice: se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados, la herencia, que han acumulado hasta ahora, se han dedicado a acumular tesoros en la tierra y no en el cielo, dice, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. O sea, qué terrible. Lo hemos visto en este tiempo, en pleno siglo XX. Los hijos de una nación completa fueron llevados al destierro. Dice: los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Si nosotros escuchamos una advertencia de Dios de este calibre, de este tamaño, ¿cuál sería la reacción de nuestro corazón? En ese tiempo Dios le permitió a Ezequías que le fuera revelado su propio corazón. ¿Qué creen que respondió Ezequías? La palabra dice: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. ¿A ustedes les parece que esa noticia era una buena noticia? Decirle que pronto no solo todo lo que tenía va a desaparecer, sino que sus hijos serán llevados al destierro, que muchos serán eunucos, o sea, no van a fructificar, no van a tener descendencia, van a servir como esclavos a un rey extraño, y que él diga: eso que me has dicho me parece bueno. Uno dice: perdón, ¿y acaso no es lo que nos pasa a muchos en este tiempo? Y en un estudio lo llaman el síndrome de Ezequías. No estamos muchos padres más concentrados en la herencia, en qué les vamos a dejar, en dejarles casa, carro, beca, ahorros, idiomas, ¿sí? Pero cero concentrados en el legado espiritual, en sembrar la palabra. No nos preocupa a lo que se están exponiendo en el mundo, pero sí el asegurarles un futuro económico. Eso es lo mismo que pensó Ezequías. ¿Cómo va a parecernos bueno a todo lo que nuestros hijos están expuestos en este tiempo? Pues nos parece bueno en la medida en que nosotros no hacemos nada para dejar el legado espiritual que Dios nos está demandando sobre ellos. Y le dice que le parece bueno. Oigan, ¿por qué? Le dice: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. O sea, la vida espiritual del rey Ezequías en ese momento estaba prácticamente muerta. O sea, yo no puedo creer que Dios lo alerte sobre lo que viene para mis generaciones y para la nación, porque él era el rey.
y simplemente a él le parezca que primero es bueno y segundo es porque, bueno, mientras yo viva, en ese tiempo extra que Dios le había dado, va a haber paz y seguridad, entonces no hay ningún problema, porque eso cuando va a pasar a sus hijos y a sus nietos, cuando eso debería, dolernos el corazón de pensar que el legado que les vamos a dejar va a ser un legado de destrucción y muerte. ¿Y por qué? Porque las riquezas tienden a hacernos egocéntricos, y Ezequías concentró todos sus esfuerzos en la herencia material y descuidó a sus hijos. Y el hijo Manasés, que fue uno de los, dice la Biblia, los comentarios, que quizás uno de los peores reyes que existieron y el que más tiempo gobernó. Sí, para Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, 12 años, o sea que fue en el tiempo extra que Dios le dio a Ezequías, y reinó 55, pero hizo todo lo que ofende al Señor. Mire cómo empieza, qué tristeza. Empieza la vida de Ezequías diciendo hizo todo lo bueno, ¿no?, en su juventud delante del Señor, pero la vida de su hijo empieza diciendo hizo todo lo que ofende al Señor. Manasés dice que practicó todas las repugnantes ceremonias, lo dice en 2 de Crónicas 33, todas, que eran ceremonias de idolatría, de inmundicia sexual, de todas las, dice, repugnantes ceremonias que hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre había derribado. Erigió altares en honor a los Baales. Hizo imágenes a Acera. O sea, todo lo malo lo hizo Manasés. Y dice que hizo sacrificio. Y algo que me pareció tan terrible y tan de nuestro tiempo. Manasés hizo sacrificios a Moloch, sacrificaban los niños. Fue en el tiempo de Manasés donde pasaban a los hijos por fuego. ¿Y no es lo que está pasando ahorita? Lo mismo. O sea, el declarar y salir a celebrar y saltar porque declaran legal, y ahorita acaba de ratificar la Corte que se mantienen que el aborto hasta la semana 24, y la gente celebra por la libertad y el derecho de las mujeres. No es lo mismo que pasaba en el tiempo de Manasés, donde los hijos eran sacrificados a Moloch. O sea, hizo todo lo malo. Dice que fue llevado a cautiverio y que él en su vejez se arrepintió, y Dios en su misericordia le permitió volver y reinar por un tiempo y derribar los altares. Pero viene su hijo Amón. Oye, aquí estamos viendo que Ezequías, por no haber escuchado a Dios y haber dejado un legado espiritual de fe en el Señor, fue Manasés, le vamos en Amón, y vino su hijo Amón. Si Manasés se comportó así, hizo todo lo malo, al final Dios le tuvo misericordia, él se arrepintió, pues lo que formó en su hijo fue lo que él vio en los primeros años de su vida. Amón tenía 22 años y solo gobernó 2 años porque lo mataron, pero igualmente hizo lo malo, como había hecho su padre Manasés. ¿A quién imitó Amón? A Manasés, lo que le había visto en toda su juventud, y fue asesinado. Y después el pueblo mató a los que lo habían asesinado, o sea, muerte, destrucción. Y llega Josías, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, hijo de Amón. O sea, aquí ya vamos en 3 generaciones después de, o sea, 4 con Ezequías. Tan bello el Señor. Y llega Josías, y era un niño pequeño, y esto me impactaba porque él llegó al reinado de 8 años. Y cuando en la Biblia dice a Timoteo, ¿no?, que no tengamos en poco la juventud, o sea, y lo hemos estado hablando, y Dios nos ha estado hablando en el ministerio infantil, o sea, no tengamos en poco a los niños. O sea, ¿quién está levantando Dios del medio de nuestras generaciones? Y lo que estamos hablando es salvaguardando esas generaciones. Tenía 8 años. Miren esto tan hermoso. Y siendo aún un muchacho, eso está en 2 de Crónicas 34, pero habla en una versión, creo que era en 2 de Reyes, dice que a los 8 años de su reinado, o sea, a los 16, él empezó a buscar a Dios. Y resulta que esto que iba a pasar sobre Josías, Dios lo había profetizado muchos años antes, que iba a levantar en medio de esa casa que se había apartado, o sea, alguien con un corazón hablando de Josías. Y miren lo que hizo.
siendo un muchacho empezó a buscar al Dios de David su padre. ¿No les parece hermoso? O sea, la misericordia de Dios alcanzó esa cuarta generación y este muchacho, yo quise buscar quién había educado a Josías, no lo encontré. Y dije, Señor, ¿a quién pusiste? Porque estamos nosotros como padres naturales, pero también hay padres espirituales y nosotros Dios nos está dando hijos espirituales. ¿Quién influenció a Josías para que con esta cadena terrible de legado de idolatría, de destrucción, de brujería, dice en la vida de Manasés que practicó toda la brujería, la hechicería, o sea, todo lo terrible? Y Josías desde muy jovencito empieza a buscar a Dios. Y miren esto tan precioso, y vamos a ver similitudes entre la vida de Josías y Timoteo. Dice, empieza a buscar a Dios y comienza a limpiar. Y no nos está hablando Dios de limpiar el corazón. Comienza a limpiar, dice, comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, o sea, donde estaban los cultos de adoración extraña, a los falsos dioses. Empieza a limpiar las imágenes de acera, derriba los altares de los Baales, hace pedazos, dice la Biblia, las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó las imágenes de acera, las esculturas de estatuas fundidas las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. O sea, miren la determinación de un jovencito que empieza a buscar a Dios. ¿Y es quién? Pues el Espíritu de Dios el que empieza a inquietarlo para limpiar. Y ese limpiar nos habla qué hay en nuestro corazón, qué idolatría hay. Si nuestra vida va a impactar el legado de la generación siguiente, ¿por qué el Señor nos está demandando en este tiempo que nos limpiemos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué altares de culto extraño? ¿Qué idolatría? Y lo veíamos hace una semana en la reunión de intercesión. Recuerden que el Señor ve como pecado de idolatría, ¿qué? La rebeldía. Y como pecado de adivinación, ¿qué? La obstinación. Entonces, ¿qué obstinación? ¿Qué rebeldía en nuestro corazón? Que son iguales que los altares que estaba derribando Josías. Y algo hermosísimo, cuando empieza a buscarlo, el Espíritu de Dios lo inquieta a limpiar toda esta idolatría. Oh, casualidad, se encuentra el libro de la ley, que no es casualidad. El Señor había preparado el corazón de Josías, él había limpiado ya los ídolos de todo el pueblo. Y mire que dice que él le dice a los que administraban la casa de Dios, el templo, que el dinero que habían recogido lo usaran para la construcción. O sea, no estaba pensando en los tesoros terrenales, no estaba pensando en acumular como su padre o su abuelo. Dice, él da la orden y dice que tomaran ese dinero. Y mire lo que dice. Dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Y mire el propósito, él entiende que lo que Dios le estaba dando no era para acumular tesoros aquí en la tierra, dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entiende que ese dinero, y en ese entregar esos recursos para que repararan la casa, encuentran el libro de la ley, que había estado perdido, ¿cuánto? Casi 100 años. Porque si el otro gobernó 55, tenía 12, más el siguiente hijo, más este, o sea, ya iban casi 100 años en que la palabra estuvo perdida. Y por lo tanto no la conocían y no habían cumplido el mandato del Señor de transmitirla de generación en generación. Y encuentran el libro de la ley y miren la reacción cuando él encuentra el libro. Inmediatamente le pide que el sacerdote vaya y consulte delante de Jehová. Y cuando se exponen a la palabra y leen la palabra, se cree que era parte del libro de Deuteronomio, lo que él encontró. Y miren la reacción de Josías, un corazón que Dios había preparado en un muchacho. Le dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. O sea, él se confrontó con la palabra y le pide al sacerdote que vaya y consulte delante de Dios. Dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, él reconoce que sus generaciones no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Yo me lo imagino leyendo Deuteronomio 6 y reconociendo que sus padres no solo no habían escuchado, sino que no le habían obedecido porque no hicieron nada de lo que él decía, ni tampoco se le enseñaron a ellos. Y entonces viene respuesta del Señor y le dice,
le dice así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón cuando leemos la palabra, lo que Él nos está poniendo. Nuestro corazón se debe enternecer y nos debemos humillar delante de Él. Dice: lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Mire que hubo también una palabra de juicio, porque es que no habían obedecido las palabras, pero Josías no dijo: ah, esa palabra es buena, no va a pasar aquí. Miren la reacción de Josías. Dice, mire lo que él manda, dice: mandó a reunir, Josías, cuando escuchó esas palabras de parte de Dios, mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y les dijo que subieran los varones, todos los moradores, los sacerdotes, los profetas, desde el más chico hasta el más grande. O sea, reunió y convocó a todo el pueblo y le leyó las palabras del libro que había sido hallado en la casa de Jehová. Y leyéndole las palabras, hizo pacto delante de Jehová. Y el pacto que hizo es que todo su pueblo, o sea, volvió a consagrar el pueblo a Dios y entendió las palabras del libro. Dice, y hizo un pacto en el que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios con todo el corazón. Está en la Biblia: amarás al Señor tu Dios. Había leído la palabra con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, una generación, casi 100 años después, que se levanta a buscar a Dios, decide limpiar la casa, limpiar para darle su corazón, el Señor le revela la palabra y toda una nación es transformada. Quizás Ezequías no lo pudo ver y él estuvo tranquilo con que en su tiempo no iba a llegar el juicio, pero esa no puede ser la reacción de nuestro corazón. Nosotros no nos podemos conformar con que nosotros ya conocimos al Señor y nos restauró, nos salvó primeramente, sino que en nuestro corazón debe estar el anhelo y el deseo ardiente de que esto que el Señor nos entregó trascienda 1000 generaciones. Ahora vamos a ver en la vida de Timoteo. Y es un legado maravilloso, porque es el legado que trasciende una abuela, una madre y un padre espiritual. Mire lo que puede hacer un legado espiritual en el Señor. ¿Cómo se refiere Pablo a Timoteo? Que me encanta. Dice: le escribo a Timoteo, mi querido hijo. O sea, él lo veía como su hijo, y su influencia sobre Timoteo era de un padre espiritual a su hijo. Él le estaba enseñando a Timoteo. Dice: mi querido hijo. Y en Timoteo 3, en 2 de Timoteo, dice: animándolo a ser fiel, animando a ser fiel. Y le dice a Timoteo pasajes que también hemos leído, pero aquí les voy a dar una perla preciosa que yo no había leído. Le dice en el versículo 5, le dice: primero, me acuerdo de tu fe sincera, refiriéndose a Timoteo. Dice: pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, ¿quiénes? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y eso no quedó ahí registrado porque sí. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, estaba reconociendo que la fe que hoy era evidente en la vida de Timoteo era la misma fe que había trascendido de su abuela y de su madre. O sea, qué hermoso regalo saber que una abuela y una madre dieron ese legado de fe sobre sus hijos. Yo soy producto de una abuela que es muy pequeña y lo entendí en su lecho de muerte, y en su funeral fue tan claro para mí que la semilla de la palabra la había sembrado ella de muy niña en mi vida, y que quizás ella alcanzó a ver del principio, pero que eso dio fruto, y era el legado de una abuela, el legado de una madre. Y entonces sabemos que la fe que estaba en Timoteo no era producto simplemente de su relación con Pablo y de que Pablo le hubiese predicado la palabra, era producto de una madre y de una abuela que se determinaron a darle un legado de fe a su hijo. Y miren lo que dice Pablo más abajo en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Esta es la perla que les digo que me pareció bellísima. Dice:
pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Bellísimo. O sea, no solo podía confiar en Pablo, en que tenía una vida rendida al Señor y decía que si lo veían a él, ¿verdad? Como no habían visto a Cristo, pero estaban viendo a Pablo, que quería imitar a Cristo. Pero aquí también está hablando que él podía confiar en quienes le habían enseñado, ¿quién? En su madre y en su abuela. Y miren esto en el versículo 15, en esta versión, dice: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Yo no había leído esto personalmente, así con esta claridad sobre Timoteo. Aquí Pablo viene a destacar el secreto que todos conocemos, que el Señor lo dio en Deuteronomio, pero que volvemos y pasamos por encima y después nos quejamos del carácter de nuestros hijos, de la generación que estamos viendo en este tiempo. Y es que aquí estaba el secreto. Escuchen: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Amén. O sea, el depósito que tenía Timoteo de la palabra de Dios, de las Escrituras, dice aquí que le dio la sabiduría para poder recibir la salvación. Yo me imagino cuando Timoteo escuchó el mensaje de salvación, él sabía quién era el Dios de que le estaban hablando, él sabía el Mesías prometido, él pudo ver lo que la palabra había profetizado, Dios a través de su palabra. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. ¿Podemos decir nosotros eso de nuestros hijos? Ese es el propósito de los altares. Con ese propósito fue que Dios nos entregó los altares. Y si cuando teníamos a nuestros niños pequeños no tuvimos la oportunidad porque no conocíamos al Señor, pues este es el tiempo. Dios permite restituir aún el tiempo. Y este es el tiempo, y ese fue el propósito por el que Dios nos dio los altares, para que desde la niñez nosotros les enseñamos las Escrituras a nuestros hijos. Y después, ¿qué le dice Pablo dentro de las exhortaciones a Timoteo? Le habla del carácter de los hombres de los postreros días. ¿Y qué le dice? Dice: en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y quiero que venga a su mente la realidad de lo que estamos viviendo. Si no describe esto, la realidad que vemos en los noticieros, que vemos en las calles, que vemos en la noticia, dice: solo tendrán amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán al placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. No es ese el carácter. Aquí habla el carácter de los hombres de los postreros días. No es lo que estamos viendo en las noticias, no es lo que estamos viendo nosotros en la realidad, a lo que están expuestos nuestros hijos hoy en día. Pero nosotros tenemos una responsabilidad: o le permitimos que el mundo deforme su carácter y les imprima esto, el carácter de los hombres de los postreros días, o tomamos la decisión de dejar un legado espiritual en Dios a nuestros hijos y formar en ellos, ¿qué? El carácter de Cristo. O sea, siempre en la Biblia el Señor lo ha dicho: ahí tienen dos caminos, escojan pues la vida o la muerte. Así estamos nosotros frente al legado espiritual con nuestros hijos. El Señor pone delante nuestro dos caminos. Está el carácter de los hombres de los postreros días, que claramente está definido aquí, y que lo estamos viendo en las actitudes y en los comportamientos de toda la sociedad. ¿Y a quién está atacando principalmente? A nuestros niños y jóvenes. Ellos son el objeto y el blanco de todo esto. Vamos a entregarle a nuestros hijos para que estén dentro de esta lista larguísima de características que los aleja completamente de Dios, o vamos a tomar la determinación como padres de imprimir en ellos el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cómo se refleja el carácter de Cristo? La Biblia lo expresa muy bien en el fruto del Espíritu Santo, que es todo lo contrario al carácter de los hombres de los postreros días. ¿Qué dice la Biblia sobre el fruto del Espíritu? Dice en esta versión: en cambio el fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, en esta versión,
humildad y dominio propio. O sea, miren el contraste. O nosotros imprimimos en nuestros hijos el carácter de Cristo, o permitimos que el mundo deforme su carácter y sea como los hombres de los postreros días. Es una responsabilidad, lo veíamos al principio, somos nosotros los encargados de dejar en nuestros hijos ese legado espiritual. Y pensaba yo en esta frase que nosotros la leemos y quizás la aplicamos pensando en ir a otros, pero eso empieza en nuestra casa. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo nuestros hijos invocarán a Dios si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán si no han oído? Iglesia, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique, si no hay un papá y una mamá que nos determinemos a enseñarles la palabra, a sembrar la palabra en su corazón? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? O sea, esto lo pensamos nosotros y está muy bien porque pensamos en compartir lo que les decíamos al principio, pero esto empieza en nuestra casa. ¿Cómo queremos que nuestros hijos en el tiempo de la angustia, como dice la Biblia, invoquen al Señor en mi angustia? Y Él me oyó. ¿Cómo? Si ni siquiera han podido creer. ¿Y por qué no han creído? Porque no han oído de Él, porque no tuvimos nosotros esa revelación de nuestra juventud, quizás de hablarles del Señor y de sembrarles las palabras, la palabra de Dios. Iglesia, o sea, esto es para nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad y les repito, ese es el corazón de los altares, el que nosotros obedezcamos lo que el Señor le dijo a su pueblo, y nosotros somos su pueblo desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué dice? Con todas tus fuerzas. Que dice que eso que el Señor les había entregado, que son los mandamientos, a la palabra de Dios, la guardarás en su corazón. Y no dice, a continuación no dice, la guardarás y saldrás a predicarla por las plazas. No, hay que hacerlo. Pero ¿qué es lo que dice a continuación en ese pasaje? Tan pronto uno la guarde, o sea, lo que veíamos al principio, nosotros tenemos que vivir ese estilo de vida que le estamos predicando a nuestros hijos. La guardarás, o sea, la vivirás, serás hacedor de la palabra, la vas a vivir. ¿Qué dice a continuación ese pasaje? ¿Lo recuerdan? Dice, y la enseñarás a tus hijos. O sea, el orden para Dios es recíbela, atesórala, guárdala, vívela, pero lo que debes hacer a continuación es la enseñarás a tus hijos. Nosotros desobedecimos ese mandato y por eso nuestros padres ni siquiera, al igual que en el tiempo de Josías, ni siquiera conocían la palabra, porque es que si la gente leía la Biblia se volvía loca, porque la Biblia solo la leían los curas. O sea, todo ese tipo de cosas hizo que generaciones y generaciones no leyeran la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos esa bendición de tener la palabra. Y Dios nos está demandando ahora, enséñenle a sus hijos. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo dice? Cuando tengan tiempo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Al levantarse, al acostarse, al entrar y al salir. ¿Qué dice? Pónganla, ¿en dónde? Ese versículo, en las puertas, en las columnas. O sea, pónganla en los dinteles. O sea, nuestros hijos deben estar, ¿señor? Sí, expuestos a la palabra. La exhortación, la corrección, nos hablaba Ricardo 8 días con qué debe ser con la palabra. Nuestros hijos no los debemos exponer, nosotros los dejamos solos con Netflix, solos con el internet, solos con una cantidad de cosas a las que son expuestos para deformar su carácter. Pero lo que el Señor nos está pidiendo es que asumamos la responsabilidad de lo que Él nos pidió. Si alguno de ustedes, como yo, se ha quejado delante de Dios del carácter de sus hijos, les voy a dar la misma respuesta que Dios me dio a mí: me desobedecieron. ¿Por qué están así? Me desobedecieron. ¿En qué te desobedecimos, Señor? Deuteronomio 6. Padres, maestros y tutores, o sea, todos aquí. El que no tenga hijos, tenemos sobrinos, tenemos hijos espirituales. O sea, padres, maestros y tutores me desobedecieron. ¿En qué? No hicieron lo que yo les dije, de sembrar la palabra del Señor en la casa, al levantarse, al acostarse. Y por lo tanto, esta generación aparentemente se parece más al carácter de los hombres de los postreros días que reflejar el carácter de Cristo. Pero hay esperanza, iglesia, porque el Señor nos ha entregado a nosotros esa herramienta valiosa, hermosa, que es la palabra de Dios. Y ya vimos que tanto en la vida de Josías, que cambió el destino de una generación llena de maldición a causa de que un padre no se interesó en dejar un legado espiritual,
en Cristo, en Dios, sino dejar herencia, un hombre, un joven, fue levantado y confrontado con la palabra para transformar. Las más grandes reformas en este tiempo hicieron en el reinado de Josías. Ya lo vimos en la vida de Timoteo, un joven que en la palabra quedó registrado que desde la niñez le fue sembrada, entregada por su madre, su abuela, las escrituras, la fe. Si la fe viene por oír la palabra de Dios, ahí lo leímos. Desde tu niñez te fueron enseñadas las escrituras, y eso preparó el corazón de ese joven para recibir al Señor. No hemos visto cambios, transformación en nuestros hijos, no desistamos de hacerlas. ¿Acaso las directrices de Dios fallan? O sea, nosotros quizás dudamos de que Dios pueda transformar a nuestros hijos. No, y no es en nuestro tiempo. Quisiéramos ver los resultados ya y los frutos ya, pero no nos cansemos de hacer lo que Dios dijo que debíamos hacer. Si el Señor dice que es enseñándole y sembrándole la palabra, pues nosotros tenemos simplemente que obedecerlo y dejar ese legado en nuestros hijos que traiga salvación, y declarar esto que dice el Salmo 145, dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Eso debe ser lo que nosotros proclamemos. Generación en generación celebrará tus obras. O sea, que nuestras generaciones, hasta que Cristo vuelva, puedan declarar la grandeza, la majestad del Señor. Que nosotros no nos conformemos con recibir al Señor en nuestro corazón, que es maravilloso, sino dejar ese legado sobre nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad muy grande, y más frente a la realidad que se está viviendo hoy. O sea, yo creo que hoy más que nunca, si nos remontamos al tiempo de Manasés, estamos en un tiempo igual o peor. Porque igualmente hoy todo esto es aceptado como bueno, ¿verdad? Y nuestros hijos están expuestos a no poder discernir, si no les sembramos la palabra, qué es lo bueno. Y en un versículo precioso, en una versión decía que la palabra de Dios la conocemos en Hebreos, que es como espada de dos filos que discierne, ¿no?, los pensamientos, pero dice que nos da la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que no, lo que es de nuestra propia carne y lo que viene de Dios. Esa va a ser la herramienta por la cual nuestros hijos van a poder, ante tanto engaño, tanta mentira que hoy el mundo acepta como bueno, discernir y decir: no, eso no le agrada a Dios. Pero si nosotros no les compartimos, no les predicamos, ¿cómo van a creer? Tenemos una responsabilidad, iglesia, muy grande, pero es un desafío que yo creo que todos estamos dispuestos a asumir, y es que nuestras generaciones alabarán al Señor, que perpetuamente el nombre del Señor será recordado en nuestra generación, y que ellos tendrán que decir que es a partir de esta generación que, si no lo hemos visto, porque muchos vienen de hogares cristianos, otros no, nosotros somos la primera generación que se volvió al Señor, pues tenemos la capacidad de determinarnos a dejar un legado de bendición a partir de nosotros. ¿Cómo? Dejando atrás quizás ese pasado doloroso que muchos de nosotros tenemos, y no desde el dolor, sino ahora desde lo que Dios ha dicho que somos nosotros, desde lo que Dios ha estado transformando en nuestras vidas, de aquí hacia adelante, dejar un legado de bendición sobre nuestros hijos. Nosotros tenemos la capacidad en Dios de determinarnos a iniciar un nuevo legado. Hay unos testimonios bellísimos. Hace un tiempo mandamos unos videos, ¿no, Lore? Bellísimos, la historia de Miel San Marcos. Wow, esa es una historia impactante. Creo que la vamos a volver a buscar y lo mandamos en estos días. Y es un niño que fue criado en la calle, abusado, abandonado, violado, y él se creía que no era merecedor absolutamente de nada. Y él le decía, no recuerdo cómo le comparten a él de Dios, pero sí recuerdo que él le decía a Dios que si le iba a dar una familia, porque como él no la tuvo, él no se creía merecedor de eso, que toda su familia adorara y sirviera al Señor. Y cuando uno ve a Miel San Marcos, que ve hijos, esposas, los niños, o sea, todas las generaciones adorando al Señor. Y fue la promesa, o sea, la respuesta de Dios a la oración de un niño abandonado.
sea, y Dios pudo a partir de él cambiar su linaje. Mira el legado, ya no solo está impactando a sus generaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por lo que toda esta familia, a través de la adoración, de sus mensajes, entregan al cuerpo de Cristo? Tremendo. O sea, Dios puede hacer todo nuevo, lo dice la palabra. He aquí, y lo sentía yo en la adoración, que las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas en el Señor, creámoslo. El pasado doloroso, por eso Dios nos está sanando, el pasado doloroso que muchos de nosotros hemos arrastrado, o sea, se corta en Cristo, porque es que en Cristo somos nuevas criaturas y Él hace todo nuevo. Y de aquí en adelante, el legado que nosotros debemos dejar a nuestros hijos es un legado de bendición, de fe. Alejo me preguntó qué iba a predicar y yo le dije, ¿cuál va a ser tu legado? Dejas preguntas de los hijos así, tan chéveres, al corazón, como siempre. Y yo le decía, un legado de fe. O sea, que mis hijos puedan decir, Gaby me decía, mami, es que tú has hecho algo importante, y es que Dios te usó para llevarnos al Señor. El primero que se convierta, yo tengo una teoría, como dice el pastor, no es doctrina, que a veces Dios primero trata al más fuertecito, al más durito, para que detrás, ¿qué? Sí, para decirlo de al más difícil, pero que ese sea nuestro legado, o sea, un legado de fe. Las cosas pasan, los tesoros que hacemos aquí en la tierra desaparecen, pero los tesoros en el cielo son eternos. Dejemos a nuestros hijos, el hombre bueno deja herencia, sí, que bien, pero nosotros vamos más allá de eso. Nosotros dejamos un legado de fe en quien, el Señor, que ellos puedan decir, el Dios de mis padres es mi Dios personal, a Él clamaré, a Él invocaré, Él me oirá, me responderá desde lo alto, y en Él encontraré salvación, esperanza. Nosotros no vamos a dejar una generación sin esperanza, una generación que no tenga a quien clamar, una generación sin identidad. No, nosotros somos llamados a dejar una generación con identidad en Cristo, sabiendo que tienen un Padre en los cielos que los ama. Esa es la generación que nosotros debemos dejar, y ese es el legado que se hará perpetuo para perpetuar el nombre del Señor. Amén. Yo quiero orar, iglesia. Señor, hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque como padres, Señor, como maestros, como tutores, Señor, muchos de nosotros, Señor, te desobedecimos, porque no, Señor, no hicimos lo que dice tu palabra, Señor. No enseñamos a nuestros hijos, Señor, que tú eres su Dios, su Salvador, su Señor. No enseñamos tu palabra, Señor, en todo tiempo, Padre, pero nos determinamos, Señor, a creer y a obedecerte, Señor, porque la fe es para obedecer, Señor, a obedecer en lo que tú nos has mandado, Señor, para imprimir en el corazón de nuestros hijos, Señor, el carácter de Cristo a través de tu palabra, Señor, que la enseñanza de tu palabra les dé la sabiduría como a Timoteo, Señor, para recibir la salvación, para recibir al Cristo de la gloria, Señor, en sus vidas. Que las escrituras, Señor, sean para ellos, Señor, esa fuente, Señor, de agua de vida, ese pan que sacie su hambre, Señor, para que ellos puedan conocer a ti, Cristo, que eres la palabra, que eres el pan de vida, Señor. Hoy nos determinamos como iglesia, Señor, a tener entendimiento de lo que nos estás pidiendo en este tiempo, Señor, a limpiar nuestros corazones, a derribar los altares, Señor, del culto extraño, la idolatría, la rebeldía, Señor, que hay en nuestro corazón. Nos determinamos, Señor, a derribar todo esto para disponernos, Señor, para poder, Señor, llevar a nuestros hijos un nuevo legado, Señor, un legado de bendición, un legado de fe en ti, Señor. Gracias, Señor. Hoy nosotros nos unimos para bendecir nuestras generaciones, Señor. No serán, Señor, los hombres con el carácter de los postreros días. Serán hombres y mujeres, Señor, niños, jóvenes, llenos de tu espíritu, Señor, saturados de tu espíritu, niños y jóvenes, Señor, que se rinden a ti con identidad, Padre, que todo lo que el enemigo haya traído, Señor, para traer confusión en sus mentes, con ideologías de género, con ideologías humanistas, Señor, con, Señor, ideologías que los apartan de ti, Señor, que los llevan a confiar más, Señor, en su inteligencia, en su capacidad, que confiar en el Dios que les dio la vida, Padre. Que toda esta confusión, Señor, sea derribada, Señor, por tu palabra, Padre. Que ellos puedan, Señor, reconocer que tú eres su Dios, que tú eres su Señor y su Salvador.
Bendecimos a nuestras generaciones, Señor, y te pedimos sabiduría, Señor, instrucción de lo alto, para instruirlos en tu palabra y en tu amor, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, por las generaciones, Padre. Te pedimos, Señor, que tu amor, tu bendición esté sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.